Cordial saludo, estimados estudiantes. Continuamos con nuestro curso de Ingeniería de Software 1. Hoy vamos a ver la ingeniería de requisitos que la abordamos en la unidad 3 y de acuerdo con el material de estudio vamos a hacer énfasis en algunas cosas acerca de la ingeniería de requisitos. Recordemos que la ingeniería de requisitos es una de las etapas más importantes dentro de nuestro proceso de producción de software, ya que nos va a permitir identificar cuál va a ser el alcance del sistema, o sea, realmente qué es lo que vamos a incorporar para el desarrollo de nuestro sistema de información. Entonces, tenemos dos tipos de requisitos, los requisitos de usuario, que pueden ser, ¿quién nos los puede dar? Los administradores, los ingenieros clientes, los usuarios finales, los contratistas, los arquitectos del sistema. Entonces, con ellos tenemos que hablar para saber cuáles son los requisitos del usuario. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que esperamos o cuál es la expectativa que el cliente tiene acerca del sistema? Y por otro lado, tenemos los requisitos propios del sistema, que ya nos los van a dar los usuarios finales del sistema, los ingenieros clientes, los arquitectos del sistema, los ingenieros desarrolladores. ¿Qué son estos requisitos del sistema? Como podemos ver, ya son requisitos más de la parte técnica, en qué sistema lo vamos a implementar, en qué lenguaje de programación, por ejemplo, qué funcionalidades a nivel de sistema como tal se deben incorporar, qué validaciones que no son de la funcionalidad del sistema, sino, por ejemplo, el tema de seguridad. Entonces, son requisitos que son requisitos del sistema. Entonces, lo primero que siempre debemos identificar va a ser el alcance, que ya lo hemos mencionado en la unidad 1. Y posteriormente vamos a identificar todos los requisitos detallados del sistema, del usuario, perdón, y después los requisitos del sistema. Entonces, en nuestro caso de estudio, que ya habíamos mencionado en la unidad 1, que es el caso de estudio de Politeca, aquí vamos a hacer énfasis en algunas palabras o frases que nos van a permitir ir identificando qué es lo que esperamos que el sistema haga. Entonces, retomando nuestro caso de estudio, la Politeca de la Universidad de Boyacá desea sistematizar el préstamo de recursos bibliográficos, libros, revistas, mapas, planos. Los usuarios, estudiantes, funcionarios o externos, por lo cual requiere un sistema de información que le ayude a mantener el registro de los recursos y el estado de los mismos. Vemos los ejemplos que ya habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, aquí viene el detalle que dentro de los datos, bueno, que va a tener un libro, que va a tener una editorial, en fin. Una vez el recurso registrado estará disponible para consulta en sala o préstamo para la casa. Hay que tener en cuenta que no todos los recursos se pueden prestar para casa. Entonces, como vemos, en nuestro caso de estudio, retomándolo otra vez, el contexto del sistema lo que nos están pidiendo es el préstamo de recursos bibliográficos. Y al hablar del préstamo de recursos bibliográficos, pues debemos tener en cuenta que es un recurso, que por aquí ya lo hemos mencionado. También debemos tener en cuenta que para ellos el alcance como tal del sistema, cuando hablan de préstamo, es porque se puede consultar en sala o se puede prestar para llevárselo a la casa. ¿Qué se puede prestar para llevar a la casa o qué se puede consultar? Los recursos que están registrados en el sistema. Entonces aquí ya vemos un contexto, ya sabemos que vamos a sistematizar el proceso de préstamo de recursos bibliográficos, lo cual incluye que se presten bien sea para sala o que se presten bien sea para casa. Ellos dicen que en sala se llama consulta en sala y que préstamo lo determinan para la casa. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es importante que nosotros cuando estemos determinando el alcance del sistema, empecemos a conocer y a entender claramente el lenguaje con el cual las personas que hacen uso del sistema o que van a hacer uso del sistema conocen e identifican las diferentes funcionalidades del mismo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para mí, cuando yo hablé por primera vez, pues cuando uno dice consulta en sala, pues uno dice, pues es que pedí el préstamo, por ejemplo, un libro, y lo estoy usando, lo estoy leyendo en sala. Si digo consulta en casa, es porque pedí el libro y me lo llevé para la casa para usarlo en la casa. Aquí lo llaman consulta en sala
o préstamo para la casa. Entonces debemos tener el contexto y debemos saber el alcance de cada una de las cosas que las personas que nos cuentan acerca del sistema conocen y manejan, porque también vamos a tener que identificar sinónimos, o sea, cosas que diferentes personas manejan con diferentes nombres, pero que van a hacer referencia a lo mismo. Por ejemplo, en este caso, para mí sería un préstamo en sala o préstamo en casa, y la diferencia es que o está dentro de la universidad, bueno, dentro de la política, o está fuera de política. Entonces, tengo que tener claro que para ellos consulta en sala es que van a pedir el libro, el usuario que lo pide para no sacarlo de la política, o si es préstamo para casa es porque lo va a retirar de política. ¿Listo? Entonces es importante tener el contexto, identificar el lenguaje. Pueda que cuando hablemos con otro usuario, bien sea el que presta el libro o el que busca el libro, o incluso los estudiantes o los funcionarios o los externos que van. Entonces, por eso es que es necesario entrevistar a pues, la cantidad de personas que nos hagan realmente entender el contexto del sistema, el alcance, para que con eso podamos realmente implementar un sistema acorde con las necesidades que se espera cumplan. Entonces, los recursos pueden estar disponibles, alta o no disponibles, baja. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Identificamos aquí que son como unos estados de esos recursos. Cuando un usuario requiere un préstamo para la casa, se registra con el fin de realizar el seguimiento del mismo. Volvemos acá, los datos que se quieren conocer del usuario. Entonces, fíjense que seguimos préstamo, usuario, ya habíamos hablado atrás de recurso. Aquí encontramos resaltado también el tema de la multa, que si un usuario se demora más de un día hábil en entregar el libro, le van a cobrar la multa. Entonces, esto que estamos acá, lo que estamos tratando de identificar es cuáles son las funcionalidades que debemos incorporar en el sistema. Entonces, y aquí nos dicen también, recordemos que un usuario se registra o bien sea por el matrículas o bien sea por la División de Recursos Humanos, o si es externo se crea en Dintel. Entonces aquí también nos están diciendo que ellos como tal consultan un usuario más, no crean como tal el usuario. Entonces con este contexto general nosotros podemos ya empezar a identificar las funcionalidades, y eso lo que vamos a hacer es en nuestra matriz de análisis de requisitos funcionales, vamos a identificar el grupo funcional, los subgrupos funcionales y qué funciones van a hacer. Porque es importante identificar eso, y por eso veníamos resaltando las funcionalidades, porque eso nos va a permitir identificar después, más adelante en la siguiente unidad, cuáles son los casos de uso, que ya es empezar a detallar nuestro sistema con diagramas UML, para empezar a ver cómo va a ser, cómo vamos a empezar a implementar posteriormente, con base en esos diagramas, cómo vamos a implementar la solución. Entonces aquí hemos identificado que el grupo funcional, gestionar recurso, que dentro de gestionar recurso hay un proceso que se llama gestionar tarifa multa, y que la función de gestionar recurso es crear el recurso, bien sea un libro, una revista, bueno, en fin, actualizar, borrar, consultar el recurso. En la tarifa, pues crear, modificar, borrar y consultar tarifa. En gestionar préstamo, crear, modificar, devolver o consultar un préstamo. Y finalmente aquí en gestionar usuarios, recordemos que en Política no se crean usuarios, solamente nos va a permitir consultar usuario. Entonces aquí estamos identificando cuáles son las funciones que debemos empezar a implementar y que debemos empezar a detallar en nuestros diagramas que vamos a ver en las siguientes unidades. Con esto terminamos la unidad 3. Muchas gracias por su atención. Recuerden mi correo ceibaes@univiac.edu.co. El foro de dudas, cualquier cosa, pues estoy atenta. Espero que tengan un resto de día feliz y tranquilo.